Bienvenidos a este tercer programa de ECOS, Economía Social Solidaria. En esta ocasión vamos a tener invitados especiales y columnistas en este programa que, a medida que vamos avanzando, vamos a ir desarrollando todos los temas que nos planteamos en estos objetivos nuevos que tenemos en la televisión tucumana de comenzar a entender una nueva forma de interpretar la economía. En este caso, en este tercer programa de ECOS, vamos a tener la visita de la licenciada Laila Moana, que nos va a tratar de ir explicando un poco esta coyuntura internacional, nacional, latinoamericana de la desigualdad, de la falta de equidad en la distribución de las riquezas. Por eso invitarlos a que participen, a que se queden con nosotros en esta media hora y que podamos compartir todo lo que vamos a ir transitando en este camino, como dije en el primer programa, de una forma diferente de entender la economía. Bienvenidos a ECOS. Seguimos en ECOS, en Economía Social Solidaria, y como habíamos anticipado en todos los programas y en los anteriores, vamos a tener amigos, invitados y también columnistas. En este caso recibimos a la licenciada Laila Moana. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto estar en este nuevo programa. Bueno, tercer programa ya de ECOS, y en el anterior habíamos estado charlando y como que introducía en la primera parte del programa este tema, que es un tema preocupante dentro de lo que se refiere a la realidad macroeconómica en el mundo, porque el gran problema de distribución de la riqueza que tenemos hoy es quizás la clave para entender por qué está el mundo como está, en esta situación de desigualdad terrible entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Sí, realmente hay una situación de desigualdad que se viene perpetuando hace muchos años. Fíjate que antes de los años 60 los países más ricos eran solamente 3 veces más ricos que los más pobres. Hoy en día esa brecha es enorme. Tiene que ver con un montón de procesos históricos, entre ellos, por ejemplo, el proceso de descolonización, porque la descolonización formal o la independencia política desde el punto de vista formal, en el sentido de que los países han podido tener sus propias constituciones y que se han librado de las colonias en ese sentido, se ha convertido en un neocolonialismo o en una influencia desde el punto de vista económico y una enorme dependencia económica de los países más pobres con respecto a los países ricos. Así que esa brecha se ha ido incrementando y hoy en día es abismal. De hecho, hay números que lo confirman, claro. Que tú has hablado de eso en el programa anterior, donde se ve que hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos, y de hecho si antes se pensaba que los megamillonarios podrían estar contados dentro de los, comparados con lo que serían los pasajeros de un avión, hoy en día entran en una combi. En una combi. Claro, eso es lo que dice Oxfam, el último estudio dice que en 3 años se ha concentrado tanto la riqueza que hay entre 8 y 10 personas que tienen casi el 60% de la riqueza del mundo. Y en un mundo tan desigual, ¿sí? Tenemos estos problemas que se ven reflejados en cada uno de estos países que no tienen la industrialización, no tienen los recursos, como vos decís. A lo largo de la historia han ido soportando estas consecuencias de esta desigualdad. Claro, y de hecho no es casual. Hay una serie de políticas que llevan a esa situación y que la van empeorando cada vez más. Es verdad que hay métodos a través de distintos pactos. Por ejemplo, hay programas de la Organización Mundial del Comercio que habla de la ayuda a los países más desfavorecidos, que los países grandes dedican millones y millones de dólares a los países pobres para que pueda achicarse esa brecha, pero por otro lado vemos que hay una enorme concentración de empresas que extraen la riqueza de los países más pobres o los más pequeños, y a pesar de que parece a veces un discurso de modeo, que pareciera utilizar terminología que uno creía que estaba ya fuera de moda, eso se sigue observando y hay una política extractiva y que hay una serie de multinacionales que siguen aprovechándose de determinadas condiciones. Nosotros estamos en América Latina, pero ni que hablar de África. Claro, eso te iba a preguntar. Hay continentes que hoy están sufriendo estas consecuencias ya en un nivel que está ya en el límite de su capacidad, digamos, de aguante, de resistencia. Sí. Porque tenemos un continente africano, un continente asiático que tiene una desigualdad terrible. Aunque, eso te iba a preguntar, esta cuestión que Asia en esta última etapa, en estos últimos años, ha tenido, como dentro de estos países que han sido los países emergentes, un crecimiento, ¿sí? En lo que se refiere a los números, a las estadísticas. Claro. Pero eso no se correlaciona con
el Estado ni de la desigualdad que tienen dentro de esos países con estos números, con este crecimiento. Bueno, los famosos tigres asiáticos, lo que le llaman en algunos libros de economía las economías de alta performance, sobre todo en los 90 que se han desarrollado tanto en el sudeste asiático. Muchos de esos países mantienen lo que algunos llaman dualismo económico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un sector sumamente avanzado de primer mundo que utiliza tecnología de primer mundo y que paga salarios de primer mundo, pero eso convive todavía con otro lado de la economía que sigue siendo muy atrasada, muy primaria, que sigue pagando salarios bajísimos. Es el caso, por ejemplo, de la India. Claro, eso te iba a preguntar. En la India uno hoy en día dice, ¿cómo puede ser que es un polo tecnológico, que Mumbai se ha convertido también, no solo en eso, sino en un polo cinematográfico, donde hay un montón de egresados universitarios que van a hacer sus posgrados a Europa o Estados Unidos y que muestra una economía pujante, y si uno ve los números del PBI y demás, eso se refleja ahí. Pero no en la distribución, y la pobreza sigue siendo muy fuerte y sigue siendo un factor importante porque hay un problema en el sistema agrícola atrasado todavía y con una serie de cuestiones, inclusive obviamente sociales, que tienen que ver con las castas y la distribución del ingreso en ese sentido, y la idea de ascenso social, que es muy difícil y muy complicado, a diferencia quizá de lo que ha pasado en la historia argentina. Nosotros estamos acostumbrados a que exista la posibilidad de ascenso social. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Trayendo todo este marco mundial, más en el latinoamericano, en lo que nos sucede más cerquita a nosotros como país, y cómo estamos hoy en relación a esta coyuntura internacional de desigualdad, de falta de equidad, también en América Latina y en Argentina. Bien, ¿sí? Perfecto. Un cortecito, un pequeño y breve de tanda comercial y ya volvemos con la licenciada Leila Moana. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En las entrañas de nuestro país, cerca de las costas del río Paraná, y donde nació también la bandera celeste y blanca que tanto nos enorgullece, nace en 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, institución madre, promisoria y referente del movimiento cooperativo argentino. Con la defensa de la democracia y de los sectores populares ha sido una constante. Por eso siempre que fue necesario sumamos documentos para profundizar el debate político en la sociedad, porque sin ideas, sin participación, sin acción, no hay cambio posible. Por eso renovamos nuestro compromiso recientemente, una vez más, para seguir caminando hacia la utopía y decir, como ya lo han hecho miles en diferentes latitudes y épocas, otro mundo es posible. Continuamos en ECOS, Economía Social y Solidaria, segundo bloque de este tercer programa en Canal 13 de CCC. Seguimos con la licenciada Leila Moana. Bueno, licenciada, estuvimos hablando en el bloque anterior de cuál es esta realidad macroeconómica, coyuntural en materia de desigualdad, de esta falta de equidad y de acumulación de riqueza que hay en el mundo. Pero quería traerlo para lo que es Latinoamérica y algo que nos golpea y nos pega permanentemente a los argentinos, que también es un sector o es una parte del mundo donde ha sido muy golpeado con este tema. América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo, pero te voy a anticipar algo que ya habíamos quedado que iba a preguntar después, pero como la introducción me llevó a eso, como siempre improvisamos nosotros, ¿sí? Quizás uno de estos continentes, uno de los continentes o de los lugares del mundo más golpeados, porque siempre tendemos a ir detrás de aquellas medidas o formas o maneras que nos dicen, y siempre terminamos en el mismo lugar. Claro. ¿Estoy así o me equivoco? Sí. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver cuáles han sido los modelos de desarrollo en América Latina.
que de alguna forma han perpetuado también esa dependencia del exterior, el hecho de que seamos productores de materia prima y que sigamos a rajatabla esa ley de la ventaja comparativa, entonces que eso nos indica que nuestro destino perpetuo es dedicarnos a cosechar soja, trigo, etcétera, etcétera, también nos ha colocado en un lugar en el mundo y en un rol a nivel global del cual no hemos salido un poco por comodidad, un poco por las circunstancias, un poco por impericia también. Y eso no solo le ha pasado a Argentina, le ha pasado a otros países también latinoamericanos. De hecho, sí, Latinoamérica tiene regiones sumamente desiguales, donde la concentración de riqueza es altísima. Argentina siempre se ha destacado por tener una clase media que nos ha hecho bajar el índice de Gini, o sea, ese índice que nos indica un poco el nivel de desigualdad a nivel global. Ahí tengo un punto aparte. Sí. Porque nosotros hablamos mucho de este tipo de, con esta terminología y quizás los que están viendo el programa y que generalmente es así, no saben lo que es el índice de Gini. El índice de Gini es... en palabras muy simples, nos indica el nivel de desigualdad o de igualdad en la distribución de la riqueza. Bien. Cuán equitativa es la distribución de la riqueza. Y generalmente las políticas económicas, las políticas macroeconómicas apuntan al crecimiento. Entonces todo el tiempo estamos escuchando hablar de crecimiento económico en los medios, escuchamos a los políticos hablar de crecimiento económico. El tema es que ese crecimiento por sí mismo no nos da sí o sí un resultado favorable en términos de distribución de la riqueza. Por lo tanto, que crezcamos no significa que seamos más equitativos o más iguales en la distribución. Bueno, te agradezco mucho. Por favor, gracias a vos. Tenemos poco tiempo, tenemos muchos temas para tocar, pero yo les prometo a todos que en la próxima invitación que vamos a tener, le vamos a ofrecer a la licenciada, vamos a hablar sobre los organismos internacionales. Sí, perfecto. ¿Sí? Y cuánto influyen en lo cualitativo y en lo cuantitativo en todo lo que los países, ¿sí? En todas las decisiones que los países toman hacia adentro. Te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. La licenciada Leila Moana, aquí en ECOS, en Economía Social Solidaria. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Continuamos en este nuevo programa de ECOS, Economía Social Solidaria, y como les dije en el inicio, en la introducción, tenemos invitados especiales, y en este caso, un placer, un orgullo para mí, que esté aquí nuestro gran guía, militante del cooperativismo en la provincia, el señor Samuel Camus. Samuel, bienvenido y gracias por venir. Bueno, muchas gracias por esta invitación que nos permite también transferir algunos conocimientos, algo de nuestra historia, no solamente personal, sino la historia del cooperativismo en Tucumán, nacido en los años, no solamente el cooperativismo de crédito financiero, sino el cooperativismo cultural, que es el que nos permitió a nosotros, los jóvenes de aquella época, de los años fines del 30, entender de lo que significa el cooperativismo, la solidaridad, el compañerismo, la inclusión. El cooperativismo nuestro, que nació en la difusión de la cultura, especialmente en lo teatral, nace a final de los años 30, donde el entonces joven Lázaro Barbieri nos convoca para hacer teatro en la calle Buenos Aires, primera cuadra, donde ¿Año me dijiste, disculpa? ¿Año? Fines del año 30, 39 aproximadamente, nos convoca un grupo de jóvenes, entre ellos luego profesionales como Barrio, Claudio Barrio, que fue inclusive cortesano en la justicia tucumana, estuvo en la corte o un camarista, pero que también hizo teatro radial
juntamente con otros, participaba, pero ahí comenzó con nosotros haciendo teatro y donde lo hacíamos todo de corazón, colectivamente, estudiantes del colegio y Lázaro Barbieri, que era más avesado en el tema literario, entonces dirigía una especie de teatro del pueblo que hacíamos ahí. Esto nos llevó luego a convocarnos también, siendo ya mayores, en los años 40, especialmente después de cuando comenzó la guerra del año 39, fue un factor, no digamos fundante, pero sí un factor muy importante que nos impulsó a ser más solidarios entre nosotros, porque en ese momento la humanidad estaba en peligro, la guerra en la que muchos países europeos se hicieron sordos y ciegos frente al avance del nazismo, creó un peligro tremendo sobre las colectividades, que muchos de ellos tuvieron que emigrar a raíz de las persecuciones raciales, ideológicas, políticas, y que fueron los que luego aquí en nuestro país trajeron toda también su experiencia organizativa en solidaridad, que también se transformó en temas culturales, teatrales. Nosotros pasamos de los años 39, 40 a agrupaciones teatrales en los años 42, 43, en plena guerra, donde pasábamos momentos muy agradables cuando estábamos todos conjuntos, muy alegres, a pesar que la situación no era muy favorable políticamente. Es así que Argentina no fue invitada a la Constitución de las Naciones Unidas en el año 46 en San Francisco, por no haber sido consecuente con el rechazo, al nazismo. Bueno, y ahí surge tu camino, digamos, en la cooperación, en la solidaridad y en el trabajo. En el trabajo. Hoy sos secretario de Educación Cooperativa de una de las cooperativas más importantes que tenemos en nuestro país, que es el Banco Credicop. Sos uno de los fundadores de este cooperativo de crédito de Tucumán, si es que no me equivoco, porque vos comenzaste cuando eran las cajas de crédito cooperativo. Exactamente. Nosotros, los que sentíamos la necesidad de agruparnos, de ser solidarios, participábamos de la construcción de diferentes cooperativas financieras. Aquí en los años fines del 40, principios del 50, se constituyeron varias cooperativas en las cuales nosotros participábamos, porque en una comunidad tan chica como nuestra, la tucumana, aparecieron diferentes cooperativas en las cuales nosotros éramos, digamos, accionistas. Accionistas en esa cooperativa donde aportábamos. En el año 55, en pleno golpe de Estado, del año 55, los que ya veníamos agrupándonos en el tema cultural, vimos la necesidad de construir del grupo que ya se había extendido bastante, también una cooperativa de crédito, una caja de crédito. Eso fue en el año 55. Éramos 26 personas y lo constituimos en la cooperativa mercantil, que no era oposición a otras cooperativas en la cual nosotros también participamos. Pero aquí incluíamos otros principios que no lo tenían las otras cooperativas. Y eso nos llevó a nosotros a ser puntales en esto. Y en verdad, aquí participaban especialmente inmigrantes de la colectividad judía, polaca, la propia de la provincia, nativos aquí de Tucumán, y en verdad
lo que nosotros hicimos al principio, bastante económicamente reducido, porque lo hacíamos a puro lápiz y a puro papel, se fue desarrollando en tal forma que adquirió dimensiones muy importantes, especialmente porque nos adherimos al Instituto Movilizador después del 58, que se fundó, en la que luego Jacobo Lax, el contador, el doctor Lax, tuvo una función importante. Salón donde estamos filmando hoy, donde estamos grabando el programa, en este salón del Instituto Movilizador que lleva el nombre de Jacobo Lax. Tan es así que como una contribución al inicio nuestro en lo cultural, fundamos nosotros también la Cooperativa de la Cultura, en la cual hacíamos abonos especiales y utilizábamos muchas veces el Teatro Alberdi y algunas otras espacios para financiar obras de teatro, para financiar espectáculos. Nada más que para eso. Esto sucedía, y creo que le cuentes también a todos los que nos están viendo, porque había un segmento de la población muy alto en su porcentaje que estaba fuera del sistema financiero, que no podía ir a un banco de esos bancos en esa época, en estos años, a solicitar un préstamo para algún emprendimiento, para comprar alguna máquina. Las cajas de crédito surgieron por esa necesidad. Bueno, la caja de crédito, en general, digamos todas, respondían a las necesidades del comercio, de la pequeña empresa, del que se iniciaba, porque muchas veces nosotros no pedíamos los papeles y los formularios que se exigen hoy en día, porque el Banco Central así lo dice, claro, y porque además el desarrollo económico-financiero mundial exige que se cumpla con los requisitos. Pero en aquella época, cuando venía un carpintero o alguien que tenía una necesidad, lo solucionábamos, si alguien lo conocía. Ahí se te iba a preguntar, ¿cuál era la garantía? La garantía era el que lo presentaba. Ajá. Entonces el que lo presentaba decía, hay que darle, se le puede dar 500 pesos, 1000 pesos, pagadero en tantas cuotas. ¿Y si no pagaba, se lo afectaba en el veraz o no? Que no había veraz, el veraz éramos nosotros. Es que éramos los que luego, si en ese momento se encontraban con problemas para poder enfrentar la deuda, siempre recurríamos a trato personal para convencerlo y darle nuevas oportunidades para que pueda seguir pagando. Fue muy solidario. Las cooperativas en general fueron todas muy solidarias. Siempre andábamos buscando quién andaba con problemas para que nosotros asumamos ese problema. O sea, otorgarle la posibilidad de que pueda salir de esa afectación que él tenía financiera frente a... Esa necesidad. Claro, por supuesto. Si compraba una herramienta, hablamos de una herramienta, una máquina, y no la podía pagar, entonces siempre tenía una amistad adentro de la caja de la cooperativa para soluciones. Así culmina una nueva edición de ECOS, Economía Social Solidaria. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este programa y también a todos los que están ahí del otro lado compartiendo con nosotros esta nueva edición, nuestro tercer programa de ECOS. Les prometemos que para el próximo vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Samuel Kaufman, porque no quisimos cortarla por la capacidad que tuvo Samuel de contarnos tantas historias y también lo importante que es para nosotros escucharlo. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, a las 21 horas, por CCC, Canal 13. Chao, gracias.